Bien, ustedes ya han manejado, los aquí presentes, una serie de datos. A mí me toca hablar no solo a ustedes, sino a escala nacional por la transmisión de este evento. Y ya estamos cerrando cuentas de este año. Aún nos faltan 7 meses del año entrante y tenemos que hacer lo más posible, como en ningún otro año anterior. Ya el pueblo colombiano decidirá si este esfuerzo continúa y se profundiza o nos devolvemos. Está claro el panorama, no hay que explicarlo, yo no puedo hacer política. O avanzamos para adelante o nos devolvemos. Esa es la decisión que hay que tomar. Y en esa medida, salud, que es uno de los ejes esenciales en la estructuración de una nación, política fundamental de la vida, no única. También hay que hablar de nutrición, también hay que hablar de agua potable, hacen parte de la salud como determinadores sociales. Hay que hablar del aire, hay que hablar de la seguridad, porque bajo el miedo indudablemente no se vive bien, etcétera. Pero aquí vamos a hablar de la salud, porque recién, la semana pasada nomás, una comisión del Congreso de la República, de su Senado, cuyos nombres propios ustedes ya investigarán, decidió impedir la reforma a la salud que propusimos. Está apelada, todavía hay una oportunidad ahí, últimos días, pero nosotros tenemos que avanzar dentro de lo que existe, y por eso ya lo que hemos hecho, que está dentro de la ley, las normas actuales, nos muestran un camino claro a pesar del intento de sabotaje por parte de intereses muy poderosos, particulares, privados, de algunos políticos también, que son dueños de EPS privadas, interponen para que este modelo de salud no se irradie. Nuestra mejor ventaja es explicar lo que ya se ha hecho, no simplemente prometer lo que podría ser indudablemente mejor que lo que hemos hecho en el futuro, pero lo que queremos es mostrar lo que hemos hecho, que no lo censuren. Aquí tenemos ya el presupuesto total, yo he pedido que sea en pesos constantes. Como economista, sé que aquí va metida la inflación, estos precios corrientes, hay que tener el cuadro en pesos constantes para saber, porque si la inflación es más alta que lo que nosotros saltamos de un año para el otro, en realidad disminuyó el presupuesto, no, gobernador. Entonces siempre hay que quitarle el efecto de la inflación en cada año de estos. Y ha sido diferente, la inflación 2022 fue altísima y sobre todo 2023 y venimos bajándola. Por tanto, aquí podemos hacer cálculos incluso con los porcentajes que hay. Si yo cojo mi gobierno, arranca en el 22, pero al final, el 22 viene a ser mi columna de referencia, último año del gobierno pasado, hemos crecido en términos constantes 25 billones de pesos por encima del año 2022. Y eso significa que lo que nos dijeron en el Senado de la República, Comisión Séptima, es mentiras. Así de simple. Le mintieron a la nación, porque dijeron que ellos no discutían la reforma a la salud porque iba a costar mucho y no estaba planificado ese gasto. Lo que iba a gastar ya no lo gastamos, no necesitamos de ellos. Lo hicimos subir 25 billones de pesos al año, que si se coloca en técnica economista el porcentaje del PIB, da más o menos 2 puntos del PIB. Sí, 1.7 del PIB, ya me dice con exactitud el ministro. Era lo que pensábamos iba a costar hacia adelante, ya hicimos la inversión. Ya lo que toca es perfeccionar los procesos y sobre todo transformar las EPS, porque se han convertido en el gran sifón de los recursos públicos. Básicamente a través de 3 métodos. Uno, los hospitales de los dueños de las EPS privadas son de ellos y son los que ellos privilegian. Y entonces quiebran todos los demás hospitales y clínicas públicas y privadas. Las públicas fueron arrasadas hace tiempo, las estamos recuperando. Los puestos de salud fueron destruidos hace tiempo, lo estamos recuperando. La mitad de la población colombiana vive cerca. Es a un hospital o a un puesto público como acá, el hospital de Garzón. Esas realidades, y entre más rural, peor. La población campesina vive junto a un puesto de salud, y si le destruyeron el puesto de salud, no se lo cuidaron, no hay gente ahí, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay medicinas, pues la población campesina no tiene salud en Colombia. Y para acercarse a algún servicio tiene que venir aquí, a unas urgencias o más allá, más lejos. Pues bien, nosotros hemos saltado 25 billones, y este es el resultado a nivel nacional. Que yo quiero que Colombia, ojalá, si Caracol y RCN presentaran las cifras, es difícil, pues lo dieran, porque no más, y la inversión más grande, porque es nuestra prioridad, son 4,26 billones en el gobierno actual hasta diciembre del 2025, para crear y mantener 10.365 equipos básicos de salud, 10.000 en todo el territorio nacional, que ya han atendido 8 millones de personas, un poco más, en toda Colombia, personas
porque los equipos se fueron disponiendo en territorios de alta pobreza. Colombia es diferente en sus regiones respecto a sus líneas de pobreza, unas regiones más ricas, otras menos, pero donde más pobres habían, ahí pusimos más equipos y ya ocupamos 8 millones de estos equipos a nivel nacional. Son hogares, ¿no? Ojo, hogares, no personas, ahí donde la prensa coge mis errores lingüísticos. 8 millones de hogares es la mitad de la población colombiana, para ponerlo en términos claros. Nuestro gobierno, aún sin la ley, ha logrado llegar a la mitad de la población colombiana. Se puede llegar a la totalidad. Algún día un equipo llegará al Chicó Alto o a Chapinero Alto de Bogotá y atenderá a los niños y niñas recién nacidos, de las jóvenes, de las mujeres que allá necesitan también atención. Y prevendrá, podrá detectar si hay cáncer, podrá detectar en hombres cualquier tipo de otro cáncer. Hemos descubierto que el cáncer está atacando más proporcionalmente a las mujeres a través del cáncer de mama. Y el cáncer de mama es detectable. Una persona especialista en eso detecta problemas en los senos de las mujeres y una atención rápida puede curar el cáncer. Pero si no hay atención, la mujer puede morir, como tantas han muerto en Colombia. Esto se llama prevención. Lamentablemente la Corte Constitucional hundió un decreto que se basa en una ley anterior, gobernador, que ya habíamos aprobado, que se llama la Ley Estatutaria de la Salud, que ordena tener un sistema preventivo en toda Colombia. Y ese es mi objetivo. He luchado por eso cuando fui alcalde de Bogotá. Estoy convencido porque así lo ha demostrado el mundo entero. Incluso cuando vivimos el COVID, yo sufrí eso en un hospital público, no con cama en una habitación, sino con 6 camas en una habitación. Vi morir gente. Y es la prevención lo que logró que ese que fue el segundo país de muertes de COVID en su momento, previniera y frenara la enfermedad. Y así se pueden frenar. Lo hicimos con la fiebre amarilla en Tolima. Si no, nos hubiera acabado todo el turismo y se hubiera negado todas las regiones de Colombia, porque los micos que transportan el mosquito, el problema es el mosquito, suben más arriba porque cada vez hace más calor arriba. Es decir, la crisis climática está aumentando el riesgo de enfermedad, como lo hizo con el COVID y otras. Y por eso estos equipos que hemos luchado por construir, ya 10.850, que ya han atendido 8 millones de hogares, van a ser el principal instrumento de Colombia para detener pandemias que en el futuro vengan, que pueden ser incluso más terribles que la del COVID. Esta es nuestra seguridad vital. Y ya tenemos la mitad del país, solo hay que hacer un esfuerzo mayor, pero lo podemos hacer. En el Huila, estos equipos ya son, ¿cuántos son? 354 fue lo que vi. 345 equipos e invertimos 154.880. Están repartidos, primero fue en las áreas rurales, ya avanzan sobre las áreas urbanas. Aquí en Garzón ya hay 24 equipos, 25. Bien, la segunda parte de la tabla, si volvemos, que no es ya es los hospitales. Hemos invertido más que en los últimos 20 años sumados de inversión pública en hospitales y puestos de salud públicos. ¿Qué sumados? ¿Por qué? Aquí ustedes pueden ver, también hay que poner en precios constantes, pero si ustedes suman desde el 2011 todas estas cantidades, en el 2021, año del COVID, hubo una buena inversión, gobierno Duque, año del COVID, 500.000 millones apenas de ese año, y se desplomó en el 2022, se le olvidó. Y entonces solo hubo 55 millones, imagínense, para todo el país una inversión del gobierno de 55 millones de pesos. Llegamos nosotros y ya todo esto pasó al pasado. En el solo 2023 invertimos 1.248.000. Ha venido por los recortes bajando, que hay que subir otra vez. El 25 esperamos llegar a 1.200.000, récord. Y todo eso sumado, entonces nos da 3.1 billones para infraestructura y dotación hospitalaria en todo el país, muchísimo más que todos los 20 años sumados en los gobiernos anteriores. 3.7 billones, 3.1 billones. Y ahí tenemos que la inversión, por lo menos en la última década, es 7 veces superior. Entonces esto yo lo llamo una revolución de la salud, contrario a lo que se vende en la prensa, porque la prensa dice estamos en el desorden. No, el desorden es de las EPS privadas, no lo cambian por nosotros. Entonces, los señores no hacen esto mismo que hacemos nosotros, que es la salud preventiva. Sus afiliados entonces van, porque no los atienden en ningún puesto de salud, van a urgencias, las urgencias con sillas RIMAX, disculpen la propaganda, entonces se repletan de gente y la gente obviamente protesta, pero es porque está y no les dan medicinas, porque las medicinas las acaparan. Hoy estoy sacando todas las investigaciones que tenemos de eso y ese sistema no funciona. Por eso es que había que cambiarlo. Que puede incluir las EPS, pero con otra función, está funcionando.
Y aquí ustedes están viendo los resultados. ¿Cuántas ambulancias hemos entregado? Decía el gobernador de Antioquia, ninguna. Carreta hemos entregado 1.403 ambulancias en toda Colombia, que significa más de una por municipio, nuevas, medicadas. Esas ambulancias nos han costado a nivel nacional 444.000 millones de pesos, 1.403 vehículos de transporte, son estas, 32 departamentos han sido cubiertos, 836 municipios, allá está el mapa que cubre estos municipios, aún falta el Darién, ministro, ojo, porque ahora con los norteamericanos vamos a tener un problema ahí, el Darién, no se puede olvidar, chocó el barco, porque aquí entonces no solamente son estas ambulancias, sino que en territorios diferentes, que no tienen carreteras, entonces llegan barcos y buques hospitales que ya están en el mar. Ya yo inauguré esos buques allá en Cartagena, los hicimos con la Armada Nacional, Made in Colombia. Estos son los hospitales de campaña para trasladarlos. Los ríos amazónicos tienen este tipo de barco hospital, y entonces van andando por el río caserío por caserío en poblaciones muy dispersas. Aquí fue cuando lo tiramos al mar. Bien, y finalmente, este todavía no se ha tirado, que es para el río Putumayo. En Navidad, mi mensaje de Navidad, buscaré presentar qué pasó, si toda esta inversión se ha hecho, si esta infraestructura se ha entregado ya, si está en funcionamiento, si es como nunca antes en 20 años, qué efectos ha tenido en la salud de cada colombiano y colombiana, cómo han mejorado o no, porque si no han mejorado, pues es ineficaz. Ahí sí podrían criticarnos que hemos tirado la plata al sifón. Pero si la salud promedio de todo el pueblo colombiano en los principales vectores de enfermedad ha mejorado respecto al pasado, pues estamos viviendo mejor. Así de simple. Esto sí se suma además a otros problemas que cada familia y cada uno de nosotros también tiene. Pero respecto a la salud, el pueblo colombiano está viviendo mejor. Falta más. Esto se tiene que multiplicar por 2. Para eso tenemos que tener un Congreso que le sirva al pueblo, no a los dueños de las EPS. Les dejo a ustedes la decisión. No nombro a nadie. Y sobre todo comunidad. La comunidad debe cuidar lo que hay y exigir todavía lo que no hay, que es bastante. A la sección de atención primaria que hemos acabado de entregar en este momento, la S. María Auxiliadora, aún falta la dotación, que ya se compró, ¿cierto? Ya se compró, o sea que solo hay que instalarla bien. Ahí hay laboratorios, ahí hay mamografía, ahí hay hospitalización con cama individual, ¿cierto? Ahí habrán 19 consultorios de especialistas, no es solo para Garzón, es para toda la parte central del Huila. Yo no sé quién ganó aquí las elecciones o no, pero nosotros no estamos mirando eso, estamos mirando el servicio de la gente. Cualquiera que sean sus ideas, eso es ya de un país democrático, el Estado tiene que servirle a todo el pueblo. Y eso es lo que nosotros hemos intentado hacer. Así que, pues me alegra mucho que en esta Navidad ustedes tengan estos logros parciales. Cualquier queja, corrupciones, cosas de esas que ocurren en Colombia, todos sabemos, pues nos la hacen entregar. Hay que mirar cómo se territorializa más, ministro, para que seamos más exactos y no dupliquemos esfuerzos cuando hay población que tiene carencia. Esos son temas que iremos perfeccionando. Ojalá cada equipo básico de salud tuviera un método de transmisión automática hacia centrales, porque estaríamos mirando la salud en tiempo real de centenares de miles de colombianos en un solo día y registrando. Entonces, con los indicadores y los técnicos que hay en esa materia, podríamos detectar riesgos, peligros que aumentan, aplicar una atención específica en una región, porque aparece un tipo de virus que hay que detener rápido para que no se expanda, etcétera. Hay circunstancias que enferman a la gente. El glifosato enfermó a mucha gente en Colombia, por ejemplo, y tenemos que prevenir, y eso es parte de la prevención, y es parte de nuestros problemas, porque no hemos podido aún erradicar completamente las economías ilícitas de Colombia y nos producen violencia. Y yo le he pedido al campesinado de Colombia, allí en esas regiones donde cunde ese tipo de economías que se generan por el abandono del Estado, que con el Estado podamos sustituir esos cultivos de tal manera que la violencia se aleje definitivamente de Colombia y la muerte por plomo no sea uno de los indicadores más altos de la muerte en Colombia, sobre todo de jóvenes hombres, que son los que más mueren en ese tipo de acontecimiento que debe acabar en el país. Así que feliz Navidad, les deseo. Y reflexión, nos acercamos a los días de las decisiones y hay que reflexionar bien en las decisiones que se van a tomar colectivamente por millones y millones de colombianas y colombianos. Gracias, muy amable. Gracias, presidente de la República, señor Gustavo Petro. Este contenido fue financiado con recursos
recursos del Fondo Único de TIC. Pueden rondar cerca de 8 billones de pesos. Estamos hablando, piensen que un punto del PIB son 18 billones, esto representa una erosión importante del recaudo neto. Entonces, en este tema también hay un componente que se quiere cambiar fuertemente para que la posibilidad de la intromisión en los sistemas, para que las devoluciones no sean automáticas. Digamos que más o menos en agosto de este año, a instancias del CONFIS, entre otras cosas, se le pidió en su momento a la DIAN a decirles que por favor separaran muchos mecanismos que hay de devoluciones automáticas y era una revisión mucho más juiciosa para evitar esa erosión. Eso va en marcha y el ritmo de las devoluciones ha disminuido fundamentalmente en el último trimestre. ¿Qué puedo decir en general? El trabajo de ITRC es muy importante. Yo he recibido todos los detalles, tengo, digamos, respuestas puntuales a cada uno de los casos, acciones que han implicado temas de capacitación, temas de sanciones, resoluciones por cada cosa, pero todo eso es, digamos, solamente parte de una solución, o la primera parte de una solución que tiene que pasar estructuralmente por efectivamente mejorar la seguridad informática de la entidad. Entonces yo sí quiero agradecer mucho el trabajo de ITRC, hay una apertura completa que sigamos trabajando mancomunadamente porque este trabajo de auditoría nos sirve mucho para efectivamente mejorar nuestra labor hacia adelante, señor presidente, doctora, señor ministro. Muchísimas gracias, señor director de la DIAN, Carlos Emilio Betancur. Le damos el paso al señor ministro de Hacienda, Germán Ávila. Bueno, destacar que los esfuerzos que ha venido haciendo el gobierno en materia de reactivación de la economía, de crecimiento económico, de impulso a un buen funcionamiento del aparato productivo, estimulándolo a través de medidas como las que hemos tenido en los últimos años con los incrementos del salario mínimo, con la reducción del desempleo. Todas estas medidas están de alguna forma orientadas y dirigidas a que el Estado cuente con los recursos necesarios para atender los proyectos sociales. Y esto se manifiesta en los ingresos tributarios que recibe el Estado como resultado de todas estas acciones. Esos ingresos tributarios son los que sostienen tanto el funcionamiento como la inversión del gobierno, y estas situaciones que se presentan con el contrabando, con la evasión, con la elusión, son simplemente frenos al desarrollo económico y frenos a la capacidad de acción del gobierno para implementar todos los proyectos sociales. Tenemos múltiples informaciones relacionadas con cómo el contrabando, como por ejemplo también con el tema de las devoluciones del IVA, están afectando de manera sustantiva los ingresos tributarios. Hemos tenido un ejercicio de crecimiento de los ingresos en los últimos años. Ese crecimiento no ha sido suficiente con respecto a las expectativas que teníamos de recaudo en esa capacidad de ingresos tributarios. Ha sido inferiores a las metas que nos habíamos trazado inicialmente. Hemos mejorado, pero han sido inferiores a las metas, y esto tiene una explicación importante y representativa con este fenómeno de incremento del contrabando y de intervención sobre la estructura de control que tiene la DIAN con respecto a todos los mecanismos de recaudo. Quiero resaltar, como lo decía el director de la DIAN, en materia de devoluciones hemos tenido un crecimiento inusitado de las devoluciones, y esto tiene mucho que ver con la manera como se intervienen los software y los instrumentos de control que tiene la DIAN. Por eso tiene demasiada importancia el esfuerzo que se hace por controlar estos mecanismos de evasión que se dan especialmente en la DIAN, y vamos a mantener una atención permanente y un esfuerzo recurrente de mejorar en todos estos temas, porque de ello depende en gran medida los resultados del ejercicio de inversión del Gobierno Nacional. Y que la ciudadanía sepa que en materia de este fenómeno del contrabando y de estos fenómenos de evasión que se practican a través de la DIAN, estamos simplemente afectando la capacidad del Estado para actuar sobre los grandes proyectos sociales que el gobierno del presidente Petro ha venido impulsando. Muchísimas gracias, señor ministro. Nuevamente el señor presidente de la República toma la palabra. Bien, entonces, para recordar una serie de cifras para tener como claridad de la dimensión probable de esta actividad de defraudación de la nación colombiana, que, vuelvo a repetir, tiene un anclaje fundamental en el lavado de dólares del narcotráfico. Nosotros presentamos varios proyectos de código, se estudiaron en el Congreso, ninguno ha sido posible que se apruebe, o se caen allí en el Congreso, o en el Poder Judicial. Seguimos teniendo un código vetusto que permite el contrabando, es decir, las normas también ayudan. Y por eso, cuando aquí interviene el director de la DIAN, nos muestra un software que calca normas. Entonces hay un canal verde, ese verde no lo esculta ni la policía. Tiene unas partidas arancelarias y un tipo de empresas que pueden usar el canal verde. Y hay un canal rojo que es obligatorio de inspección física, ahí hablamos de la policía.
Ya sabemos qué pasó con la Polfa de la policía, y por eso ha sido durante mucho tiempo capturada por el contrabandismo. No todos los integrantes de la Polfa caen en eso, pero sí ya varios que están en plena investigación de la Fiscalía. Pero cuando se trata del Canal Verde, es más difícil que sea la policía simplemente que deja pasar. Cuando se habla del Canal Verde es que cualquiera que mire el contenedor lo deja pasar porque tiene una etiqueta específica y efectivamente aparece registrado en línea. ¿Cómo logra estar en línea? Esa es de la gran maniobra de perversión del software, porque hay que modificar algoritmos. Las personas que lo hacen son y saben de algoritmos, son ingenieros de sistemas de alta calidad y por tanto bien pagos. Y pasa el contenedor. Ahora, ¿de cuántos contenedores hablamos? Esa fue la pregunta que le hice a la directora. Ella nos da este dato. Encontró ella en su labor de inspección 499 levantes fraudulentos. Levante precisamente ese registro en el Canal Verde. Ahí 499 eran falsos. Yo le pregunté ayer más o menos qué empresas usan. Las pueden usar porque son empresas legales del contrabando. El gobierno y la fiscalía tienen un organigrama de empresas del señor Pitufo, por ejemplo, que siguen licitando en diferentes partes de la administración pública, dada la lentitud de la investigación de la fiscalía y su posible fracaso. Pero un levante de los 499 puede tener 200 contenedores, o más incluso. Entonces, cuando hablamos de esto, un contenedor es una mula, un camión, que lleva uno, máximo dos, creo. Yo no he visto en las carreteras dos, pero hace tiempos yo no manejo carro, entonces uno o dos, estamos hablando de 200 tractomulas que pasan sin ninguna vigilancia. Generalmente llegan a zonas francas, bodegas, y ya. Después entran, de ahí salen en pequeños camiones hacia lugares diferentes, lugares de venta al público, y se consuma el lavado de dólares, y se consuma el desfalco de la nación. ¿Cuánto valen 300 contenedores de mercancía? Pues depende de qué mercancía, obviamente. Ya hasta ahí no llega nuestra investigación, pero ustedes pueden hacer cálculos mínimos, cálculos máximos y tener piso y techo de lo que esta operación fraudulenta con algoritmos sucede. Total que tenemos 499 levantes falsos detectados a través del software Lucía. Hay sitios físicos de puertos y de aeropuertos, como aquí también se señaló, que deberían ser vigilados. Pero la arquitectura legal que privatizó puertos a través de concesiones desde hace bastante, y aeropuertos, no todos, ha logrado que existan espacios físicos en los sótanos de aeropuertos y puertos en donde nadie mira qué entra. Es más fácil mirar qué sale, porque toda la adecuación de vigilancia de puertos se construyó alrededor de impedir que salga cocaína, pero nunca se miró impedir que entra a cambio de la cocaína. Una visión, en mi opinión, bastante poco nacional. Pueden entrar armas, pueden entrar contrabandos de todo tipo, como aquí ya hemos observado. Pueden entrar insumos de fentanilo, a propósito de la coyuntura actual. No con destino a Colombia, no hemos logrado realmente detectar en mayor medida consumos de fentanilo, pero sí pasos de fentanilo. Estos, acetona, insumos de la cocaína, que vienen del extranjero porque no se producen en Colombia. Entonces hay espacios en los puertos y espacios en los aeropuertos. Uno lo encontró, Eva, en el aeropuerto El Dorado. El concesionario del aeropuerto El Dorado prohíbe la entrada. Y entonces los controles son escasos, físicamente hablando. Tenemos del resultado de esta investigación una serie de sitios delicados, sea por puertos, sea por zona franca, sea por aeropuertos, que la DIAN tiene que inmediatamente ver formas de control. Yo he trabajado directamente sobre puertos, el puerto de Buenaventura, lo pasé en su seguridad al control de la Armada, no porque crea que la Armada no sea invulnerable a estas mismas circunstancias que aquí vemos, sino porque cambia las reglas del juego rápidamente y tenemos un tiempo para actuar, antes que las mafias vayan tomando de nuevo por vía del dinero a funcionarios públicos. Indudablemente la DIAN y las aduanas merecen una reforma sustancial y profunda. Y esto es de ley, no lo podemos lograr nosotros, a menos que decretáramos una emergencia en estos temas, que yo creo que el país necesita, porque lleva 20 años, quizás más, y cuando llegue al Congreso ya estaba esa ley de concesiones privadas de puertos, y puede que se privatice, yo no digo que no, pero no podría establecerse en la ley una franquicia para que el dueño privado de una concesión que es de un bien del Estado, no olvidar eso, la concesión es explotar un bien del Estado por un tiempo, de acuerdo al contrato, entonces tengan la facultad de impedir el control del Estado sobre lo que entra y sale. Ni en aeropuertos ni en puertos debería suceder eso, y es un tema de ley que viene operando desde hace mucho, y la ley está ayudando a no controlar.
Son 116, bueno, esos sitios geográficos ya los dio el director de la DIAN: Cartagena, Medellín Aeropuerto Bogotá, Buenaventura, obviamente, Zona Franca de Palma Seca, Cali, etcétera. Puntos suspensivos, no voy a... Es de lo que hemos ya encontrado. Maicao. Yo he pedido a los árabes de Maicao que traigan ya la tela que no tiene aranceles finas, para que las indígenas guayú se deleiten ahí haciendo diseños y los exportemos. Y esa es la gracia. No se necesita ya ni siquiera la Zona Franca, ya es cero aranceles, que es una de las políticas que he implementado para industrializar a Colombia. 116 funcionarios de la DIAN y aduanas están siendo investigados y sus nombres propios se han pasado a la Fiscalía y quedan en manos de la Fiscalía. 116. Y yo creo que es una pequeña parte. A los sindicatos, que deberían ser uno, pero estas leyes de debilitamiento del sindicalismo que han salido en los últimos tiempos, pues permiten precisamente que organizaciones sindicales que no son sindicales, sino de mentiras, estén ayudando a esas mafias. Esto pasa en buena parte de nuestra estructura estatal. Si hubiera las mismas leyes anteriores de fortalecimiento de la centralidad de las negociaciones, tema que le voy a pedir al ministro de Trabajo que logre. Ustedes saben que hay entidades que tienen 80 sindicatos, como un neoliberalismo, hay una libre competencia, no defienden a nadie porque 80 sindicatos son débiles todos. Y entonces, como no está la defensa del empleado, del trabajador presente, algunas de esas están bajo el billete, operando dentro de las instituciones públicas, y la centralidad y la unidad del sindicalismo es clave para proteger las entidades públicas y las empresas privadas de este tipo de circunstancias en donde se pierde el control de la sociedad y terminamos perdiendo billones de pesos. Entonces, 116 funcionarios han pasado investigación. El resultado de esa investigación ojalá sea correcta, no nos pase lo del pitufo. Y les agradezco entonces su presencia aquí. No sé, ya queda en manos de nuestra coordinadora de la rueda de prensa. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. A continuación vamos a abrir el espacio de preguntas por parte de los medios de comunicación. Iniciamos con Radio Nacional y RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el periodista Jimmy Ávila. Señor presidente, directora, a todos muy buenas tardes. Presidente, usted ha hablado sobre una banda que se ha enquistado en la DIAN, que ha lavado dólares y pues que ha defraudado al país. ¿Ya se tienen identificados esos funcionarios y esos capos que están detrás de esta organización pues que está haciendo ese daño económico para el país? Gracias. Ya, le voy a transferir un poco mi experiencia en todos estos temas que han pasado. No es una banda, son bandas. Bandas, unas caen, otras las reemplazan. En el tema del contrabando hay 5 bandas grandes. La más grande la dirigía Pitufo, que es Diego Marín, se llama. Su hijo estaba integrado un poco a estas actividades. En otras materias, con todo lo que ha sucedido, ha entrado otra banda que es alias Papaya. Habían cogido alias El Bendecido, pero parece que fue un falso positivo para que no se cogiera alias Pitufo. Todo eso pasa también en la inteligencia. La inteligencia también es un espacio. Inteligencia me refiero a la fuerza pública. Inteligencia y contrainteligencia también son espacios de toma. Pues les interesa mucho, obviamente, saber si se está investigando los jefes de las bandas. Y tienen formas de enterarse. Por eso inteligencia y contrainteligencia tienen que ser cuerpos absolutamente blindados. Hay técnicas para eso. Pero no siempre en Colombia lo han sido. Y bueno, entonces son espacios a tomar porque les interesa. No todos los espacios públicos se los toman. Ya ustedes saben que se tomaron las universidades públicas hace unas décadas, etcétera. Les cambió el interés, pero aquí son varias bandas de lavadores de dólares muy bien adineradas, pagan abogados de alta calidad, pagan funcionarios públicos en todos los poderes públicos de alto nivel, pagan expertos en estos temas de algoritmos y de manejo de software, etcétera, tal como lo he diseñado. Ahora, mi experiencia lo que dice es que estas estructuras quedan creadas, entonces son estructuras internas, fulanito tal, sutanito, nombres propios, niveles. A veces alguien de la DIAN, ya me pasó a mí, pone a alguien para tratar de sustituir la mafia y resulta que es de la mafia. Hay formas de mirar, porque depende de su eficacia en el grado de captación de recursos para el Estado. Si eso se cae, ahí tienes un funcionario que no está haciendo y cumpliendo su deber. Estas estructuras, como pasó en la UNGRD, vienen de antes. Pueden tener 10 años. Se cobijan con las carreras administrativas, se protegen. Y los estatutos de carreras administrativas, muchas veces, yo soy a favor de la carrera administrativa, encubren que permanezcan en el tiempo. Entonces no puede sustituir un funcionario si no es otro de carrera. Ahí ya viene un problema. Entonces, estas estructuras vienen de antes y el corrupto, muchos directores de la DIAN lo han sido, el corrupto simplemente vende la estructura, le pone un precio por un año, le voy a entregar a usted el usufructuo de la estructura. ¿Cuánto me da por un año? Entonces eso sale una fortuna inmensa
y se reparte entre los funcionarios que están en eso y el director. Y si ese director, un presidente lo echa porque le llegó una información, etcétera, entonces queda la estructura vigente y se vende al siguiente postor. Eso está pasando no solamente en la DIAN, sino en varias entidades que yo les voy a llamar entidades por magia, cuyo listado más o menos la prensa conoce, eso se conoce, hay otras que no conocen, pero mi papel aquí es destruir esa una por una. Aquí tenemos quizás la más grave, porque este es la mitad del negocio de la cocaína. La mitad. Vuelta en su... Cuando el dinero se convierte en mercancía y la mercancía se convierte otra vez en dinero. Dinero con prima, ¿no? Entonces, el flujo del capital. Y entonces en la fase final tiene que volverse de nuevo dinero, pero en otra divisa. Por eso se llama lavado. Al principio es un dinero que está aquí, que se vuelve cocaína, se exporta, o sea, exportada ya, se vuelve en otra mercancía, contrabando, telas, etcétera. Y al traer aquí tiene que volverse dinero prima con ganancia. Parte de esa ganancia, como he denunciado, ya se queda en la banca internacional. Pero bueno, no complico aquí este asunto con economía política, sino cómo este negocio se mantiene en el tiempo. Y no solamente necesita que salga un director de la DIAN o que cojamos a algunos funcionarios con las manos en la masa, sino que se reforme completamente nuestra visión del control del mar, del puerto, del aeropuerto, de la zona franca y de los softwares. Y ya de inmediato, no es fácil, no es de la noche a la mañana que se cambia. Hubo un paro de software ante un director anterior, cuando permitió la entrada de la agencia del inspector a mirar el software. Ojo con este detalle que no lo contamos aquí. La ley sí permite que ciertos sectores administrativos de la DIAN no sean visitables. Lo dice la ley, ¿cierto? Es así. Entre esos, el sitio tecnológico, donde se hacen o se manejan los softwares. Donde se manejan los software, se le prohibió a nuestra directora, a la agencia del inspector general de tributos, entrar. Un director, por voluntad propia, permitió la entrada. Y una vez entró, hubo paro de software, casi se nos cae todo el recaudo. Y así es el poder, digamos, de reacción de lo que estamos hablando. Obvio, esos software tienen que ser cambiados. Tienen un tiempo, pero el director actual, esa es su tarea. Licitación, lo mejor del mundo, probado ojalá en diversos aeropuertos del mundo, difíciles, porque hay varios aeropuertos y puertos, que tenga experiencia en eso y que nos permita lograr que nuestras instalaciones públicas no sean mencionadas. Me alargué mucho. Muchas gracias, presidente. Seguimos con W Radio, la periodista Luisa Mercado. Buenas tardes ya. Sí. Gracias. Presidente, ministro, director, directora, buenas tardes. Mi pregunta es en relación con lo que usted acaba de mencionar, presidente, de esa modernización de la DIAN, que era tan importante, recibimos muchos recursos para eso. Durante este gobierno no se avanzó absolutamente nada en esa modernización que buscaba cambiar el software y hasta el momento pues vemos este tipo de cosas que vienen de tiempo atrás, pero pues que siguen ocurriendo debido a que no tenemos un software moderno que permita evitar este tipo de situaciones de corrupción. Y al margen de eso, acabamos de conocer una noticia también que tiene que ver con algo que usted menciona de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Corrupción también, y es que el Tribunal Superior de Bogotá acaba de enviar a la cárcel a 2 de sus exministros, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. ¿Cómo recibe usted esta noticia y qué tiene que decirnos cuando usted está en este momento denunciando corrupción y 2 de sus funcionarios acaban de ser enviados a la cárcel por los mismos hechos? Yo no puedo decir que estos que nombras con nombres propios sean o no sean corruptos, no es mi labor. Yo conozco a Bonilla porque es un profesor de universidad, lo conocemos. Y sé de su doctorado en economía y de su obsesión por la teoría económica. Sé también que es ingenuo. Le advertí muchas veces eso. Ojo, la extorsión. Pero la extorsión no proviene del extorsionado, sino del extorsionista. Pero no me meto en eso porque es el tema de la investigación, como tú acabas de decir, pues de jueces y de fiscales. Pero el tema se llama Olmedo en ese caso. Y Olmedo, que conocí en alguna campaña electoral en Antioquia, nosotros tenemos dificultades en Antioquia siempre, por la composición política de la sociedad antioqueña, entonces el señor Olmedo usó una de estas estructuras que ya estaba en la UNGRD. O sea, lo que se roba la plata en la UNGRD ya estaba ahí. Y lo había hecho, otra vez te tengo que decir, por centenares de miles de millones de pesos o billones. Lo que pasa es como eso sucede en una época política diferente, entonces no se investiga. Como esto, la DIAN. Entonces, funcionarios del actual gobierno, en vez de destruir la mafia interna, la usen para sí mismos, pues se van, aquí no quedan. No podemos tener, yo ojalá tuviera un detector energético para detectar al corrupto antes, pero hay gente que en general llega con buena intención y el poder los corrompe. Porque le ponen el billete en la mesa, porque viene en efectivo, porque eso está en cajas de alto volumen, de alta capacidad, etcétera, porque ponen bitcoins, que es otro tema a investigar, entre otras cosas. Y entonces hay estructuras de lavado, de corrupción y de dólares vía bitcoin. Lo que se garantiza en mi gobierno es que cualquiera, sea la prensa, porque el caso de Olmedo lo detectó primero la prensa, o seamos nosotros mismos, como aquí estamos demostrando, a través de nuestras propias formas de investigar y de entregarle a la fiscalía siempre, porque no asumimos el papel de juez, se va el corrupto.
se va de aquí. Muchas gracias, señor presidente. Seguimos con el tiempo. Juan Sebastián Lombo. Presidente, muy buenas tardes y muy buenas tardes a los demás ministros y demás. La pregunta que tenemos es, usted no lo menciona, pero en sus nos ha dado idea, ¿es Luis Carlos Reyes uno de los funcionarios que usted menciona? Y también la pregunta es, ¿también tendría que ver algo la salida del doctor Ginás? Pues hermano, es la fiscalía y yo no puedo hablar de nombres propios, ni prejuzgar, ni juzgar, porque no es el papel del presidente. Si yo fuera congresista, estaba armando los debates ya. Pero en mi caso no puedo adelantarme a los procesos de la fiscalía. Muchas gracias, señor presidente. Seguimos con Bloomberg, el periodista Oscar Medina. Presidente, ministro, directores, buenas tardes. La pregunta que le voy a hacer, quiero ponerla en contexto. Ustedes están denunciando unas mafias. El director de la DIAN dice que eso tiene un efecto macroeconómico fuerte. Y el ministro menciona que a pesar de los esfuerzos que se han hecho para combatir contrabando y evasión, no es suficiente. Hay una pregunta que el país tiene hoy y es que después de la caída de la ley de financiamiento, si el gobierno va a decretar emergencia económica basada en esa brecha de ingresos que necesita. Gracias, presidente. Tendríamos, si usted podría ayudarme en esa investigación en este momento, que ver en qué paró el código de aduanas, se llama, el código que tiene que ver con este tema. Régimen sancionatorio. Esa es una ley vigente, vieja, pero intentamos reformarla. Es que también, y esto con la pasada pregunta, no es solamente ver cómo se reforma el software, sino que detrás del software hay normas. Por ejemplo, esto del canal rojo, el canal verde, etcétera. Y eso está en la norma, eso está en la ley. Difícil es, claro, decir no se cumpla la ley a alguien que hace un software. Entonces, el cambio de la ley también es fundamental. Claro, ustedes saben cómo se cambian las leyes. Su recinto esencial, su revisión. El recinto esencial es el Congreso. Pero tengo que decir que en nuestras investigaciones hay congresistas metidos en el contrabando. Ahora candidato alguno. Entonces, ¿por qué hay congresistas metidos en el contrabando? Porque hicieron la ley. Y saben cómo se hace, ya para la aplicación de una ley que permite un software que permite alterar desde afuera de la oficina incluso 400 contenedores en un levante. ¿Y cuánto valen los 400 contenedores? ¿Y a quién le pertenece realmente el capital? Entonces, esta articulación política, crimen y ley, pues tiene que ser modificada. Depende mucho de la ciudadanía, depende mucho del Congreso mismo, de que sea capaz de romper las viejas ataduras